¿vale? Ya con eso, listo, ya se inició a grabar. En caso de que tú me digas, no, Gigi, es que yo necesito preguntas UNAL de matemáticas y no encontré en la sección de matemáticas. Hay una sección que se llama simulacros, exámenes pasados. Ahí hay un montón de preguntas de todas las áreas. Es una recopilación de exámenes pasados. Listo, sí, porque yo ya revisé matemática y no había banco de preguntas sobre matemática, entonces pues tenía la duda si es que había o no había. Listo, vale, sí. Bueno, entonces, sin más preguntitas, Y repite lo Yo que acabas de decir, porque no te escuché bien. Oli, bueno, nuestro Drive tiene un montón de material, créanme, un montón, o sea, mucho material. Todo el material que ustedes envían, yo lo recopilo en un Drive. Y pues eso fue con lo que yo estudié, con lo que han estudiado la mayoría de los profes. Eso lo encuentran en nuestra destacada de Instagram, ¿vale? Se llama material. ¿Listo? Listo, ahora sí. ¿Alguien más iba a hablar? Dime, Yo tengo una pregunta sobre el examen. Digamos, ¿el dime. examen es como, digamos, para todo? O digamos, si tú vas a entrar a una carrera, ¿tiene que hacer un examen de esa carrera específicamente o es un examen para todo? Mm, es un examen para todos, inclusive los que tienen pruebas específicas. Hay ciertas áreas, en especial como las artes, que necesitan pruebas específicas, pero pues ellos tienen un proceso distinto y muchas veces no son pruebas de conocimiento, sino pruebas ya de talento. Entonces, por ejemplo, que tiene que ser una pintura o sí, cosas así, o demás. Eh, Tienen que pasar una entrevista y demás, pero si van para medicina, arquitectura o demás de estas carreras, solo deben presentar el examen. Si van para cine y televisión o para algo de música o para artes Artes plásticas. plásticas, ajá, sí les va a pedir una prueba específica. Entonces, avisos parroquiales. Como ustedes saben, tienen un simulacro activo. ¿Sí? Este simulacro, vean, de aquí en adelante los vamos a llenar de simulacros. Entonces, no se preocupen, no esperen que yo les vaya a dar 3 semanas para que hagan un simulacro, o 2 semanas, o semana y media. Entre más tiempo me pidan, menos tiempo les voy a dar. Piensen que yo soy como una profesora que tiene instinto de mamá, pero que al mismo tiempo los voy a obligar a sobreexplotarse a ustedes académicamente. Entonces, por eso fue que hice lo de la encuesta. Yo a ustedes en la encuesta les pregunté, ¿cuándo quieren el simulacro? Vean, como 150 personas me colocaron que el lunes. Y yo no, se los envío ya. ¿Cómo así que el lunes no, señor? Ustedes tienen que empezar a estudiar ya mismo. ¿Sí? No dejen todo para el lunes. La nacional no les va a decir, hagámoslo los lunes. Ustedes deben Tu empezar, tipo, dime. tú viendo la Gigi, encuesta, tipo, ¿sí? Ah, bueno. Sí, 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 o sea, literalmente yo dije, ¿lo quieren el lunes? Ah, bueno, les envío ya. Entonces, sí, créanme que, bueno, para los que son nuevos, yo soy muy cansona académicamente, yo a ustedes les voy a exigir mucho porque ustedes pueden dar mucho, porque el examen de la nacional no es un chiste, porque no es tan sencillo. Entonces, no, no, no. Entonces, ustedes tienen un simulacro y tienen plazo hasta el miércoles 11:59. Que si alguien lo envió a las 12, qué pena, no se vale. Bueno, 11:59. Por favor, no lo dejen para último momento. Por favor, por favor. O sea, he tenido casos en serio que lo envían a las 12 y el sistema ya no los acepta. Y pues yo ahí no puedo hacer nada, lamentablemente. ¿Cuál es el simulacro? Es el simulacro número 3. Lo encuentras en el Classroom, en el Drive, en todas partes. En Instagram, en TikTok, en todas partes. Listo, entonces perdónenme si soy canzoncita, pero es por el bien de ustedes. Gigi no puede ni terminar todas las preguntas de análisis textual. Gigi es mi tercera clase, me siento colgada. No te preocupes, tú tranquila, adelántate. No sé si tienes libre las mañanas, ponte a ver las clases grabadas de YouTube. Y yo no puedo leer el chat, entonces no voy a leer más el chat. Seguimos con la tarea. Dime. Gigi, ¿tú crees que si empezamos a estudiar ya, o sea, en plan, no, pero realista, o sea, en plan, estudiando desde ya, ¿tú crees que sí alcancemos? ¿Para qué carrera vas y qué cantidad de horas? Yo estoy entre filología y artes. A ¿Y qué filología, cantidad? si inicias a No estudiar sé, ya, sí.
Sí, si inicias a Ok. estudiar ya mismo, o sea, si tú me dices, Gigi, es mi primera clase, es mi primera vez estudiando desde que salí del colegio, te voy a decir, con toda la confianza del mundo pasas. Ojo, si te pones juiciosa, ves todas las clases, participas, porque una cosa es entrar al MIT y otra cosa es realmente prestar atención. Y que hagas talleres. Vean, en serio, muchachos, no es por nada, pero ustedes hagan talleres y están en clases 650 asegurados. En serio, arquitectura necesitan más de 640. Medicina más de 780. Bueno, entonces, la tarea del día de hoy, yo no sé, yo no puedo leer el chat. Entonces, la tarea del día de hoy tienen que hacer un glosario. ¿Sí? Por favor, las personas que tienen levantaditas las manos, las vamos a bajar. Y así cuando necesiten hablar, ahí sí, levantan la mano. Veo que están preguntando qué puntaje necesitan para sus carreras. Recuerden que en nuestro perfil de Instagram o en TikTok, ustedes van a encontrar una lista con el puntaje que necesitan, ¿vale? Entonces, la tarea de hoy, que lo deben subir inmediatamente terminen la clase, es que hagan un glosario de cada palabra rara que yo esté diciendo a lo largo de la clase. Digamos que por cosas de la vida yo no les expliqué qué es. Sí, igual, ustedes anótenla y la buscan apenas terminen clase. ¿Vale? Hola, Angie, ¿cómo estás? Hola, Angie. ¿Necesitas hablar? Si quieres, dale. Hola, Juanca, dime. Hola, yo tengo una curiosidad, es que no sé Cuéntame. dónde se envían las tareas, los talleres o, por ejemplo, ¿cómo se dice? El simulacro, o sea, no sé cómo se envían para que lo revisen o algo así. Ah, bueno, el simulacro tiene dos partes. Tiene el formulario, que es el link, y tiene el documento. Si ustedes ingresan al formulario, en el formulario ustedes solo le van a aparecer como la cuadrícula para que ustedes coloquen cuál respuesta es, si la A, la B, la C o la D. Entonces, en el documento van a estar las preguntas. Yo les recomiendo que impriman el simulacro, lo resuelvan y después pasen las respuestas. Sobre dónde se suben las talleres, pues, todas las tareas y demás, lo deben subir al Classroom. Sí, vamos a volver al colegio, vamos a volver a pandemia. Ustedes van a hacer tareitas y van a tener que subirlas al Classroom. ¿Sí? Quien no lo haga, normal, se le saca el Classroom, porque el Classroom tiene una capacidad máxima de estudiantes. Entonces, nosotros le damos prioridad a esos chicos que quieren estudiar, ¿sí? A esos chicos que vemos en clase, que participan y que hacen talleres. Ok, ok. Listo, vale, muchas gracias. Recuerden que todo está en Instagram. En serio, vayan, echen una chismoseada a Instagram, vean todas las destacadas, tómense el tiempo de ver las publicaciones y van a encontrar todo. Si no, me pueden escribir y yo con gusto les respondo. Listo, iniciamos. Muchas gracias. Entonces, ¿conocen la Universidad de Antioquia? De casualidad, ¿hay algún aspirante aquí que ustedes me digan, no, Gigi, no pasé a la Nacional, pero pasé a la Universidad de Antioquia, me voy a presentar allá? ¿Solo Ángela? ¿Ana Sofía? Bueno, está bien. Les doy el spoiler a ustedes. Vamos a hacer una sección en Nova para empezar a hacer un preuniversitario de igual manera, gratuito, enfocado en el examen de la UDEA. Entonces, listo, les hago ahí el spoiler, de chismoso a ustedes. Y ahora sí, vamos a iniciar. Vamos ahora a enfocarnos. Les recomiendo que tomen apuntes porque ahorita vamos a tener un quiz. ¿Vale? Entonces inicien, tomen la cantidad de apuntes que necesiten y por favor alcen la mano cuando, eh, cuando tengan alguna duda y recuerden que no puedo leer el chat. Entonces, antes de iniciar como al siglo en el que vamos a profundizar bastante, tengo que darles un contexto de qué es lo que está pasando en Colombia en ese momento. Entonces, en ese momento Colombia estaba como en ese cambio, en ese proceso de independencia, y también estábamos viviendo lo de que pasa de ser una colonia teocrática, que ¿qué es teocrática? Alguien por ahí que levante la voz y me diga qué es teocrática. Listo, Regida por Karen, la dime. iglesia. Teocrática Exacto, es entendido. exacto, que todo regía a partir de la iglesia, ¿vale? Entonces la iglesia tenía como el poder. Ay, espera. Eli,
Entonces sabemos que en ese momento la iglesia eh, tenía como el poder absoluto de la mayor parte, por no decir todas, las cosas que estaban pasando en el país en ese momento, ¿vale? Entonces eso es algo bastante importante como a tener en cuenta. Entonces, ya arrancando con el tema, nos vamos como, les doy un contexto histórico, estamos también tras la independencia, estamos entre los años, bueno, la independencia fue entre 1810 y 1819, ¿vale? Entonces, en ese momento, el país entró en un caos, y un caos ni siquiera por guerras, sino más por organización, ¿saben? Entonces, en ese momento no se sabía cómo organizarse prácticamente pues el Estado. Entonces, empezaron a haber como distintos enfrentamientos, pero uno de los enfrentamientos más fuertes era el que estaba sucediendo entre Bolívar y Santander, ¿sí? Este enfrentamiento sentó las bases de los partidos tradicionales. Sabemos que los partidos tradicionales en Colombia sería el Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Sí, vamos bien. ¿Cómo están? Bueno, ok, no importa. Entonces, enfocándonos un poquito en Simón Bolívar. Dime. Ok, enfocándonos un poquito en Simón Bolívar. Simón Bolívar estaba muy del lado del centralismo. Él creía que, pues, para mantener el orden, él decía que las leyes debían ser adecuadas al pueblo, no el pueblo a las leyes, como lo que acá. En cambio, Francisco de Paula Santander, que él estaba más por el área del federalismo, no opinaba tanto eso. Él creía en la división de poderes y que las leyes estaban por encima de los hombres, ¿vale? Entonces, estas dos, cada una tenía su génesis. Francisco de Paula Santander tenía el génesis del Partido Liberal y Simón Bolívar tenía el conservador, ¿vale? Entonces ya tenemos dos bandos distintos, como para que se hagan una idea de esto. Listo, entonces les explico un poquito sobre el federalismo y sobre el centralismo. Espero que también estén anotando en el glosario que les pedí como tarea. Entonces, en el federalismo, Señor, ponga la diapositiva pasada que Cristian se copia todo. listo, dale, dale, dale. Entonces, en el federalismo es como el concepto que explica cómo Colombia estuvo en una guerra durante casi todo el siglo XIX. Pero así en términos más sencillos, es un sistema de organización política, ¿sí? Donde el poder no estaba concentrado en una sola capital, sino que se distribuía en distintas unidades autónomas, llamadas estados o provincias. Sí, o sea, cada estado o provincia tenía como... Listo, Eso vale. o en Estados Unidos, ¿no? O sea, sería como en Estados Unidos que cada estado tiene como su propia ley. Exacto. Epa, me estás entendiendo súper bien. Sí, pero no Entonces, solo en Estados Unidos, porque si no estoy mal, en Brasil también tienen un estado así, el estado, tienen estados así como separados, no hay como un tal un poder central. Sí, sí, pero eso pasaba en muchas, como en muchas organizaciones han pasado eso, porque también en Grecia antigua también pasaba eso, ¿no? Que Atenea era como, tenía una ley ujú, diferentes se me olvidó el otro nombre. No, pero en la actualidad podría, digamos, si nos centramos en América, pues sería Estados Unidos y Brasil hasta donde yo sé. sí, están en todo lo correcto. Muy bien, qué aportes tan buenos. Pero entonces, ya como dando una conclusión a sobre qué es el federalismo, piensen que Colombia pues no era como solo un bloque, sino que era como distintos como bloquecitos y cada uno tenía como que sus propias reglas, ¿sí? Tenía como una autonomía propia. Entonces, cada estado tenía su propia constitución, tenía sus propias leyes, tenía su propio, pues, ejército e inclusive habían estados que tenían su propia moneda. Entonces, imagínense, era como juntos pero no revueltos, ¿sí?
Pero digamos que al momento de estar juntos, ellos estaban juntos como para temas muy específicos, es decir, como para la defensa contra otros países o las relaciones exteriores. Entonces, como para lo importante, somos uno solo, pero para lo menos importante, como que cada quien. ¿Esa no es la época de la patria boba? Eva, vamos para allá. Entonces, siguiendo con el concepto de centralismo, vamos a prácticamente darle un giro a la cosa. Si el federalismo era como el club de amigos, como el grupito de amigos, donde cada uno colocaba sus reglas, el centralismo es como una estructura piramidal, donde una sola voz manda desde la capital. En este caso, en Colombia sería Bogotá, ¿vale? Y cada uno de sus estados, o aquí ya serían regiones, dependerían de las decisiones que se toman en la capital. ¿Sí me hago entender? Listo, ok. Vale, entonces pues aquí ya habría una jerarquía porque pues ya tendríamos un presidente, ya tendríamos como una sola toma de decisiones que aplicaría para todos y demás. Entonces como que ahí ya tenemos conceptos distintos. Entonces, ¿alguien conoce a este hombre? Uy, aquí no le quité este texto. Esperen, le quité este texto. ¿Conocen a este hombre? O me dicen, no, Gigi, es la primera vez que lo escucho. ¿Es el del billete? No, Ay, no, yo no. Creo que tuvo algo que ver en la expedición botánica, si no estoy mal. Ok, ¿qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Señor, repite. Dime. ¿Será que te puedes devolver? Listo, sí, sí, señor. Porfa. Igual yo les paso las diapositivas, no se preocupen. ¿Listo? Y avisa. Listo, ¿ya puedo seguir? Listo, vale. Entonces, si en algún momento les hablan como, ay, espérenme que mi sobrinita está llorando. Listo, ya. Entonces, si en algún momento les preguntan a ustedes sobre cómo, qué fue lo que marcó ruptura, o bueno, cuál fue uno de los acontecimientos de todos, porque este ciclo fue muy importante, pero uno como de los momentos más, como que más fracturaron todo, fue como el hito que vivieron en 1850, que este hito se conoce como las reformas liberales. Sí, como lo dicen en el chat, aunque yo no puedo leer el chat, este hombre es un expresidente que marcó bastante en nuestro país. Entonces, primero tuvo una abolición de la esclavitud, que fue, digamos que, un golpe bastante fuerte a la aristocracia, que había más que todo como en el área del Cauca. Sí, pero es como más que todo, simplemente piensen que acabó gran parte de la esclavitud. ¿Vale? Entonces, algo también importante que hizo él es que fue uno de los como que más apoyó la separación entre la iglesia y el Estado. ¿Vale? Entonces, aquí una de las cosas más importantes que hizo es que se le quitó el poder educativo a la iglesia, porque en todas partes estaba incluida la iglesia. Y sigamos. En la clase de ahorita que tenían en física, les pregunté si ustedes sabían que en algún momento Colombia se llamó Estados Unidos de Colombia. Entonces, ya dándoles este nombre, ¿quién creen que sucedió? ¿O por qué creen que en algún momento nos llamamos así?
Porque estábamos en la época puede ser, y entonces en plan muchos estados, pero pues solo una Colombia. Ujú. ¿Qué tipo sería de los que mencionamos ahorita? Éramos un estado federal, ¿no? Ujú. Epa, muy bien. Entonces, esto ya estamos entre los años 1863 y 1886. Aquí, Colombia se llamó Estados Unidos de Colombia. Aquí, en este tiempo, se redactó una de las constituciones más liberales, ¿sí? Esta constitución se llamó, esperando si está aquí. Ay, no. Sí, entonces, esta constitución fue la constitución de Río Negro. Es bastante como que la tengan en cuenta porque si no estoy mal, hace 2 años salió una pregunta sobre esta constitución. Esta constitución es la constitución de 1863, pero es conocida como la constitución de Río Negro, ¿sí? Fue la más liberal en nuestra historia, ¿vale? Daba libertades absolutas, armas, prensa, no sé, culto. Entonces, imagínense, había muchísima libertad. Entonces, ya como ahorita nos mencionaba la compañera, estábamos en un federalismo extremo, ¿sí? Pero nos íbamos a ir en 9 estados soberanos. Entonces, sabemos que la soberanía es que tiene una autoridad independiente. Y dime, hola, creo que alguien en este momento, Es ¿no? que hay dos que tienen alzado las manos. Dime. Es que hay dos que tienen alzado la mano. Sí, Una pregunta. dime. Digamos, entonces, actualmente México es un estado federal, ¿no? Entonces se supone que ellos están bajo estas reglas también o son diferentes. Sí, o sea, prácticamente sí. Actualmente México sí es una república federal y pues es como de hecho es un ejemplo muy bueno para contrastar como el modelo centralista que en algún momento tuvo Colombia. Entonces, es muy bueno que asocien a cosas que ustedes ya saben. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes a entender un poquito más, pero sí, muy bien. Oye, una pregunta. Dime. ¿En los Estados Unidos de Colombia ya se había separado algún país de la Gran Colombia? Espera, reviso los años. Espera. Porque si no estoy mal, Nueva Granada ya se ha separado, creo que para Ecuador. Sí, pues, o sea, según años ya era prácticamente historia. Pero creo que aún faltaba, bueno, aún nos quedaba el pedacito de Panamá. Porque recuerden que el colapso que hubo en la Gran Colombia fue 30 años antes de esto. Porque el colapso de la Gran Colombia fue en 1830. ¿Sí? Que recuerden también que la Gran Colombia era el sueño de Bolívar, ¿sí? Y desde que arrancamos ya teníamos otro personaje, ¿vale? Que teníamos a Francisco Paula Santander. Entonces Gracias, sí, gracias. en este momento ya no. Pero que yo, si no mal recuerdo, estaba aún en Panamá, porque pues Panamá es relativamente reciente toda la problemática que hubo. Pero recuerden, el colapso de la Gran Colombia sucedió en 1830. Muchas gracias, de verdad. Listo, vale, sí, señor. Una pregunta. Dime. ¿Será que me puedes repetir lo que dijiste sobre la constitución de en el lugar de Río Negro, algo así? Listo, vale, no te preocupes. Entonces, en estos años, en 1863 y 1886, teníamos una constitución muy liberal, pero de verdad muy liberal. O sea, había excesivamente mucha libertad.
pero pues digamos que esta constitución se impuso ante el pueblo. Entonces digamos que obligaba al pueblo a que se cumpliera. Habían cosas permitidas desde portar armas, matar, o sea, era un caos. Aquí en este momento era cuando en plan, estaba súper fuerte la época de que, ay, si eras federal, pues te mataban, si eras central, pues te mataban. Ajá. Entonces, digamos que daba una libertad absoluta increíble. Por eso les digo, lo del culto, lo de la prensa, lo de las armas. Entonces, digamos que aquí cuando ya teníamos, Joel, Eso no hizo aquí parte de cuando la ya patria teníamos un boba. estado, dime, Eso no hizo parte de la patria boba, como se le llama. sí, Pero la propia Obama no fue en 1816. ojo, pilas, 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 sí, 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 tienen razón. Lo de la patria boba, recuerden que eso contó únicamente 6 años, ¿vale? Que eso está entre 1810 y 1816. Algo que lo pueden diferenciar es que la patria boba aún estaba parte de la Gran Colombia, ¿vale? Sí, y que en ese momento fue cuando los españoles trataron de volvernos. Y pues que a Exacto, la final. sí, sí, sí. Entonces, créanme que aún, por ejemplo, aún en la Patria Boba aún estaba toda la problemática con los españoles y ahí yo me acuerdo que estaba Antonio Nariño y creo que en Federalistas estaba Camilo Torres, si no estoy mal. Sí, porque fue recién empezando. Ajá, sí, eso sí fue iniciando. Que de hecho, gracias a la patria boba se dio la reconquista española, ¿no? Dime. Que creo que de hecho, después de la patria boba se dio la reconquista española. Sí, de hecho, algunos libros dicen que eso fue como el final, o bueno, el final trágico, bueno, lo que dio fin como a la patria boba. Espérenme un segundito. Recálenme 5 minutos, ya vuelvo, espérenme. Hola, volví. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Ah, bueno, sí, sí, prácticamente pues lo del tema de la reconquista española fue como lo que le dio fin, o bueno, fue el final trágico de la patria boba, ¿vale? Entonces sí, buena, buena relación.
Entonces, que sí. Ay, vean que pedí comida y se me olvidó. Se me Profe, olvidó por completo. Dime. digamos, o sea, los conceptos de, digamos, centralismo y federalismo, pues aparecen con Simón Bolívar y pues Francisco de Paula, pero digamos, ¿en qué momento se empieza ya, digamos, a hacer esos partidos modernos, ya no con esos nombres, sino con el conservador y el, y el, este, federalista, Liberal. Liberal. liberal, sí, eso. Ay, no, espérenme que mi sobrina está aquí. Ay, no. Se cayó y ahora va a ser berrinche. Ay, no. Entonces, bueno, aquí lo que mencionaba la chica es, digamos que algo importante, porque normalmente en el examen se generan muchas confusiones, pero la clave es como entender que son categorías distintas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en en lo que decíamos del liberal, pues ya sabemos que es una ideología, ¿sabes? Son como ideas que tiene sobre la libertad, sobre la religión, sobre la economía, ya es una ideología, ¿sí? Y pues tenemos lo de los federalistas, que ya es como un modelo de organización, ¿vale? En cómo quieres repartir el mapa, el poder y demás, ¿vale? Pero digamos que en algún Gigi, momento, dime. el federalismo es modelo de qué? Es el modelo de organización, ¿vale? Cómo quieres organizar, digamos que cómo se organizaba el poder, ¿sí? Porque, pues, como mencionábamos, el centralista se enfocaba en una sola capital, el centralismo se enfocaba en una sola capital y el federalismo cada uno tenía como su propia autoridad, ¿vale? De igual manera, llega un punto mucho más antes, inclusive entre los años de la patria boba, en la que, bueno, digamos que en esas fechas se usó con bastante fuerza el término federalista, pero ya después de 1850 o así, ya los partidos como oficiales empezaron a cambiar. Ay, no. Ya, perdón. Es que pena, en serio, discúlpeme. Entonces, digamos que ya el concepto de federalistas, más que todo entre 1810 y 1830, se le decía como personas que eran seguidores de ciertas personas. Por ejemplo, Santander o Camilo Torres. Pero sí, ya. Entonces la Vamos. guerra pues ellos peleando por la organización, ¿sí? Y entonces, sigamos. Listo, aquí ya. Bueno, entonces, llegó un punto en el que el gobierno central en Bogotá, es decir, aquí ya estábamos en una versión centralista, ¿vale? Era tan débil por todas las guerras que habían que no se podía cobrar impuestos ni se podía mantener el orden. Entonces, imagínense el caos que había, la desorganización en la que se encontraban. Ay, espérenme.
Oye, volví. Bueno, entonces, ahora vamos a ver como un poquito el tema de la economía, que digamos que en ese momento, como les mencioné, había un caos, había un desorden, que también había una crisis económica. Entonces, estaban en una búsqueda bastante desesperada por encontrar un producto que se pudiese exportar. En ese momento llegaron como distintos, pero digamos que uno de los más importantes es el café. Ahorita vamos a profundizar en esto, enfoquémonos en estos otros dos, que era la quina, que era pues para la malaria, y tenemos el tabaco que ya sabemos como todas las problemáticas que se generaron, y el añil, que pues fue como uno de los primeros tintes que se tenía. Vamos con un tema bastante importante al cual se le debe tener como bastante respeto, que yo no sé, siempre tuve Gigi, como... ¿puedes pasar otra vez a la otra diapositiva, por favor? Ahí está. Sí, porfa. Listo, vale. Mientras les voy a ir hablando sobre la masacre de las bananeras para no perder el rollo. Entonces, la masacre de las bananeras se dio en 1928, ¿sí? Aquí ya estamos en el siglo XX, ¿vale? Yo siento que este es el tema que más, o sea, el tema de historia en cuanto al siglo XX que más aparece en el examen de la Nacional, porque no lo preguntan como un evento trágico, sino que lo colocan como un símbolo del choque entre el capitalismo extranjero, el Estado conservador y el nacimiento del movimiento obrero, ¿vale? Entonces, vamos a bueno, les voy a dar un contexto como lo que estaba pasando. ¿Ya lo puedo pasar? Hola, ¿ya lo puedo pasar? Sí, ya, Gigi. No, 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 Listo, no, ok. no, no, No se bien. preocupen, yo la dejo ahí. Gigi, una duda. Dime. Digamos, dijiste que Colombia se quiso separar de la iglesia. ¿Eso tuvo que ver con la ilustración o no tiene nada que ver? Bueno, yo considero que yo siento que sí, y digamos que sí, pero pues fue más como lo es que no sé cómo explicarlo, fue como la madre, como la base que generó como ese proceso de pelea, que bueno, Colombia estuvo como 150 años tratando de separar la iglesia de esto, pero digamos que la ilustración fue una de las bases, sí, fue como de donde nació que la sociedad empezara a dudar, sí, porque sabemos que la ilustración nos trae como la idea de la razón y no tanto de la fe. Sí, sabemos que en la época colonial la iglesia pues controlaba todo, como desde con quién se casaba, qué se enseñaba, quién nacía en cuanto al bautismo, y distintos ilustres pues decían que el Estado debía ser laico, es decir, debía ser independiente a cualquier religión, ¿vale? Ya puede pasarse. Listo, ok, entonces ya vamos con temas más importantes, que son ya temas más generales. Tenemos lo trágico que sucedió en cuanto al Bogotazo, y ahí inicia la violencia bipartidista en el campo, ¿vale? Esto asimismo también genera el Frente Nacional, como lo mencionábamos, entre los liberales y los conservadores. Pero aquí es importante recalcar que, espérenme, por mis apuntes.
Ay, ¿dónde estamos? Listo, entonces, en cuanto a la violencia, digamos que no fue como una guerra declarada, sino que fue más como un caos bipartidista, ¿sí? Estaba el caos entre los liberales contra los conservadores, ¿vale? Entonces, digamos que uno de los detonantes, o bueno, el principal detonante de esta época de violencia fue cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Esto generó pues el Bogotazo, que fue un revuelto increíble, un revuelto masivo que destruyó todo el centro de la ciudad, ¿sí? Y se destruyeron distintas partes del país bastante importantes. Entonces, algo importante, y es que acá lo recalco, que también fue en el campo. Entonces, la violencia se trasladó al campo. Esto nos genera consecuencias que pues al día de hoy siguen teniendo repercusiones. Y es que también con el tema del bipartidista, es que teníamos estos dos partidos y llegaron a un acuerdo en el que, bueno, 4 años estaría uno, 4 años estaría otro y así, pero no le daba cabida a los demás, ¿vale? Entonces, no permitían que otras ideologías también se dieran como a conocer o, bueno, estuviesen en el mandato, ¿vale? Entonces empezaron a surgir lo que conocemos ahora como las guerrillas modernas, como las FARC, el ELN, el M-19, como una respuesta o bueno, una especie de revolución a la exclusión política. ¿Vale? Yo me acuerdo mucho de que había una que se llamaba como Chulavitas, que era como una policía secreta conservadora, y había otra que se llamaba como Los Pájaros, que era como los sicarios conservadores. Eso era increíble porque era como un juego de nombres, o sea, las fechas del Frente Nacional, recuerda que son entre 1958 y 1974. Los gastos de la época. Entonces, el Frente Nacional fue un pacto de paz entre... bueno, aquí algo que deben tener en cuenta es que pues nosotros tuvimos la dictadura de Rojas Pinilla. ¿Sí? Entonces, esta dictadura estuvo entre 1953 hasta 1957. ¿Vale? Entonces, Gigi, una pregunta. ¿En qué año fue? como ustedes saben, en estas fechas sucedió el único golpe de Estado exitoso del siglo XX en Colombia. Rojas Pinilla llegó como para pacificar el país, ¿sí? Ofreció una... Sí. Yo considero que Rojas Pinilla generó unos avances increíbles. Sí. Él trajo la televisión, otorgó el voto femenino, pero pues más sin embargo, él terminó perdiendo el apoyo de los partidos tradicionales, ¿vale? Entonces ahí es donde nace el Frente Nacional, ¿vale? Recuerden, Frente Nacional entre 1958 y 1974. 74. Entonces, el Frente Nacional fue un pacto de paz entre las élites de los partidos liberal y conservador, que como les digo, eran los más fuertes para sacar a Rojas Pinillas. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se llama? No entendí bien el nombre. Fue la dictadura de Rojas Pinilla. Esta dictadura fue entre 1953 y 1957.
Entonces, este Frente Nacional, digamos que fue planeado para sacar a Rojas Pinilla, dijeron no más, y pues también como para detener toda la matanza que se generó. Ay, ¿cómo así? ¿Qué me están hablando? ¿Quién? Ay, perdón. No, ¿quién? Hola, hola. Señor, yo tengo una pregunta. Ay, perdón, dime. Es que Uf, pero se te escucha malísimo. usted dijo que hay un liderazgo. ¿Se escucha mal? Uy, sí. No sé si soy Hubo la un única que se tiempo, escucha mal. muy mal. Un poquito, un poquito. Uf, se escucha Sí, malísimo. Ah, el internet. ¿Puedes escribir? Si quieres, escribe porque de verdad se escucha tenaz. Ay, no, perdónenme, es que no sé por qué no se escuchó. O sea que el Frente Nacional fue un pacto de paz del Bogotazo. Ajá, pues no como tal en eso, sino que dio fin, o bueno, el objetivo era sacar a Rojas Pinilla. Digamos que tanto conservadores como liberales se unieron para sacar a Rojas Pinilla del poder. Sí, prácticamente. Ujú. Exacto. Uf, Valeria, muy bien, muy bien. Ese documental da todo súper bien. Porque, pero ¿por qué? No entendí. ¿Te refieres a por qué querían sacar a Rojas Pinilla? Sí. Ah, bueno, es que mira, piensa que en ese momento toda la vida había tenido el poder los liberales y los conservadores. ¿Sí? Ellos siempre habían mandado, ¿vale? Entonces, aunque pues Rojas Pinilla llegó como una especie de salvador, pues como para detener la violencia entre los liberales y los conservadores, pues terminó siendo una, entre comillas, amenaza, ¿sí? Para ellos. Eso es como, ay, perdón, yo sé que va a sonar un comentario que no debo decir, pero digamos que pasa como lo que está pasando ahorita con lo del tema de la izquierda y la derecha, que le están haciendo, bueno, públicamente se hace ver como solo las cosas malas que ha hecho la izquierda, como para que no sigas ascendiendo al poder, ¿sí? De hecho, oficialmente este partido de izquierda ha sido el único partido oficial de izquierda gobernando. Entonces, por eso les digo, llevamos muchos años como que la derecha siempre ha estado ahí tratando de que no entre alguien más, ¿vale? No vamos a hablar de política, estamos hablando de la antigüedad, pero estoy haciendo como una referencia a eso. Así como que tanto las élites tradicionales, ¿cuáles eran las élites tradicionales? Ya en el chat, ya mismo. Élites tradicionales, élites tradicionales, ¿cómo así? Exacto, liberales. Epa, Andrés, crack, Andrés la dio toda. Liberales y conservadores. Ya pudo ver el chat, bueno, no se preocupen. Entonces tenemos los liberales y los conservadores. Estos van a ser las élites tradicionales. Entonces, bueno, las guerrillas nacen a partir de esta problemática, ¿sí? De que, hey, ¿cómo así que solo fulanito y fulanito pueden mandar? Porque nosotros no podemos, ¿sí? Entonces ahí, a modo de como revolución, por eso es que acá les coloqué en consecuencia, es que al cerrar el paso a otras ideologías, por eso les digo, solo mandaban las élites tradicionales, pues surgieron las guerrillas modernas, como las FARC, el ELN, el M-19, como una respuesta a la exclusión política. Gigi, una pregunta. Dime. ¿El Frente Nacional con qué partido empezó? ¿Conservador o liberal? El Frente Nacional era como
O sea, no era el poder de un solo partido, sino como No, o un sea, sistema preguntando si, aparte. porque tú sabes que ellos se repartieron el gobierno 4 años, Sí. pero ¿empezó con el gobierno de conservadores o de liberales? Ok, bueno, aquí bueno, el primer presidente del Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo, quien pertenecía al Partido Liberal, ¿vale? Entonces, se originó la idea de algo alterno, nació de alguien que era del Partido Liberal. Pero cuando hablamos del Frente Liberal, del Frente Nacional, no quiero que lo vean como era una subtrama de alguna de las dos élites tradicionales, sino que lo vean como una tercera élite, ¿sí? Como una tercera que nació para darle fin al mandato, ¿sí? Pero el Izquierda, primer derecha y centro, ¿sí? Dime. Epa. Qué buena Es que, analogía. Me sí. encanta. Entonces, pero cronológicamente el primer presidente que se tuvo en el Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo. Señor, yo tengo una pregunta. Dime. Hubo un momento en el que usted dijo que los liberales y los conservadores se repartían el poder, como lo es ahora la derecha con la izquierda, como es actualmente. Sí. Y hubo Ajá. un tiempo, después de ese tiempo, o sea, ¿en qué momento dejan ellos de ejercer el poder así? O sea, dejan de turnarse. Bueno, mira, todo esto pasa a raíz de esta problemática. Por lo que yo te decía, que 4 años uno, 4 años del otro, 4 años uno, y los que querían, o sea, los grupos externos, las ideologías distintas a la de ellos dos, nunca tenían como la oportunidad de estar arriba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Entonces, por eso es que nace como todas estas problemáticas. Ahora, sí, avanzamos con la guerra de los 1000 días, que, uy, esta guerra, yo me acuerdo que, yo no sé si ustedes han tenido como esos momentos como de obsesionarse con algo de la historia. Yo me acuerdo que yo me obsesioné con la guerra de los 1000 días. ¿Qué saben de la guerra de los 1000 días? Quiero saber. ¿Qué Oye, saben? Gigi, bueno, para acotar tres cositas. Bueno, es la primera vez que yo hablo en una clase. La primera es, bueno, yo siempre estudio generalmente tú tienes en el Drive literalmente el orden de los 10 años del examen, y pues ahora mismo estoy viendo preguntas referentes a lo que estás hablando. Solo conseguí 5. En los últimos años no han salido ese tipo de preguntas, pero es muy posible que salgan. Lo segundo es referente a esa obsesión de la guerra de los 1000 días, también mi obsesión es referente a eso. Y la tercera sería, ¿te gustaría que te enviara las preguntas que encontré? Claro, sí, 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 Te las súper voy a bien. enviar al WhatsApp para que las analicemos en un minutico. Listo, sí, dale, sí, Bueno, sí, al final, sí. ¿no? Sí, 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 al final está bien, dale. Igual si la clase se alarga un ratico, no se preocupen. No pasa nada, pero sí, súper bien. Entonces, vamos con la guerra de los 1000 días. Muchas gracias. Entonces, vamos con la guerra de los 1000 días. Eh, bueno, aquí sí, esta diapositiva iba mucho atrás porque esto fue como el evento que cerró el siglo XIX. El Instagram de Nova es nova.preuna. Entonces, la Guerra de los 1000 días fue entre 1899 y 1902. Este evento fue como el que cierra el siglo XIX. ¿Sí? Lamentablemente lo cierra con un broche de hierro, de sangre, de lágrimas. ¿Los PDF los comparten? Sí, claro que sí, todo, todo. Para la nacional, yo siento que este tema es fundamental porque explica la mayor tragedia territorial de nuestra historia, que lo mencionaron hace poquito. ¿Cuál fue?
¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Sí, 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 en esa guerra también hubo crisis económica, que yo les mencioné algo del café. Dime. Uy, creo que tienen... La pérdida de Panamá. Sí, exacto. Pues este ha sido como una de las tragedias territoriales más grandes del país, que sí ha sido pues la pérdida de Panamá. Digamos que esto de la guerra de los 1000 días no fue como un capricho de las élites tradicionales, sino que ha sido la misma problemática que les he mencionado anteriormente, que es lo de la exclusión política. Entonces, espérenme, si quieren, vamos a un descanso de 5 minutos o esperen, yo pago algo. Y nos vemos a las y 21. ¿Sí? ¿Les parece bien? Nos vemos a las y 21. Gigi, una pregunta. Dime. Cuando pasó esto la guerra de los 1000 días, ¿quién estaba gobernando el país? Uf, ese año. Espera, revisamos. Si quieres, ven, yo voy pasando las respuestas que conseguí, porque pues yo también estoy muy obsesionado con ese tema en su momento, Ay, y pues sí, dale, tengo dale. bastante conocimiento. Si Mientras quieren, yo vamos pago. respondiendo una pregunta. Esta es bastante buena, creo que es la más fácil que les voy a enviar, entonces intenten responderla. Y referente a esa pregunta, ya te doy la respuesta referente, ¿vale? Intenten responderla lo que más puedan. Es bastante simple, simplemente agregan en el chat la No, respuesta y lo vamos no vayan a colocar decidiendo en el más o chat, menos. no vayan a colocar en el chat. Les voy a abrir una encuesta, bueno, no vayan a colocar en el chat, por favor. Para que todos escojan la que realmente creen que es. Muchas gracias, qué amable. Y listo. No, no voy en el chat. Lo primero que les digo, Virgen Santísima. Qué pena, qué pena. Listo. Entonces, listo, ahí les dejé la encuesta, por favor, vayan y votan. Ojalá la respuesta correcta no sea la vez. Bueno, quiero que los que dieron la respuesta me digan el por qué. Una pregunta, qué pena, ¿a qué pregunta? Ahí en el chat puse una pregunta, pues yo siempre estudio en referencia. Yo cojo, ellos tienen un drive, en el drive están los exámenes de hace 10 años, o sea, de 10 años consecutivos de la UNAL. Y pues yo siempre utilizo eso para estudiar. Puse en el chat una pregunta, ahí en la encuesta, respóndanla y intenten responderme el por qué. Que uno solo me responda el por qué y seguimos con la segunda pregunta. Ok, gracias. Bueno, referente a la pregunta de quién fue el presidente en la guerra de los 1000 días, la verdad no esperé encontrar estas respuestas, pero son Manuel Antonio San Clemente y José Manuel Marroquín. No, no, nunca pensé que fuera así, la verdad. O sea, no creo que les vayan a preguntar eso, pero está bien de pronto tenerlo en cuenta. Disculpa, Manuel Antonio, ¿y quién más? Manuel Antonio San Clemente, derrocado en 1900, a José Manuel Marroquín. Bueno, tengan en cuenta un pequeño detallito. Yo que estudio mucho este examen. Ese tipo de preguntas, sí es posible que se las pregunten
y es posible que se las pregunten mucho más difícil, como también es posible que no se las pregunten. Entonces, intenten cuando aprendan hacerle con mañita, o sea, con maña, intentar aprender cosas que quizá no pregunten porque es muy probable que lo pregunten. Entenderlas que memorizarlas. ¿A eso te refieres? Y es también generar un pensamiento en temas de historia. Vamos, yo he presentado el examen 2 veces y una vez me preguntaron sobre los príncipes de España que habían gobernado Colombia y otra simplemente me preguntaron si Colombia era un país periférico o no. Entonces, la verdad el examen es complicado, es complicado. Sí, puede sacar de todo. Bueno, les voy a hacer una pregunta que creo que me la respondan por voz. Esta pregunta salió en el 2010. ¿Alguien sabe quién escribió el Memorial de Agravios? No, ni idea. Yo tampoco sabía. Fue Pues, Camilo Torres, ¿no? ¿tú cómo sabes eso? Porque le veía mucho Superó. Yo cuando investigué sobre esta pregunta encontré al profesor Supero, así que les recomiendo que vean mucho el profesor Supero. Otra pregunta. em, una, es que como tal de historia colombiana casi no aparece. Por ejemplo, mm, ¿cuál es la primera provincia colombiana en declarar independencia absoluta? Esto salió en el examen de la UNAL en el Mompox, año 2011. ¿no fue? Mompox. En las preguntas, en las respuestas aparece Popayán, Cartagena, Santa Marta y Tunja. Cartagena. Cartagena. Esa no me la sé, así que la dejo a perspectiva de ustedes. Bueno, otra voz dice, insurrección de los comuneros. Esta salió en el 2011 también. La insurrección de los comuneros se originó principalmente por causas políticas y territoriales, económicas y sociales, religiosas y morales, militares y jurídicas. Intenten responderla así de rápido porque el examen toca responderla rápido. Dios, este hombre va a terminar la clase. Es que este tema es hermoso. Por favor, repites, profe. Dale, Gigi, continúa. No, si quieres termina ahí las preguntas y seguimos porque nos queda poquito tema y ya les hago el quiz. Referente a lo de la encuesta, para hacer, digamos, la encuesta, los resultados de la encuesta, a ver qué tal les fue. Listo, listo. Vamos a ver. Mm, solo 69 votos, qué tristeza. Media clase Profe, es está que yo no durmiendo. puedo hacer la... Profe, es que yo no puedo hacer la encuesta porque es que estoy desde el celular y no encontré por dónde era que se hacía. En los 3 punticos. Es que en el celu no veo los 3 punticos. Ah, ¿en herramientas? Sí, Pero Pi. ya me ha finalizado. Sí, pero igual ya finalizó. Ah, sí, ya vi la encuesta, gracias. Ahí te deja ver los resultados. Yo no los estoy viendo, Sí. pero la respuesta es la B, ¿no? Obviamente. Sí, pues mira, hay 2 votos por la A, hay 50 votos por la B, 3 votos por la C y 14 votos por la D. No están tan divididos, creo que sí se puede mejorar, no pasa nada. Bueno, te dejo que continúe la clase, solo quería acotar los exámenes como para que ellos tuvieran en cuenta cómo es un examen de UNAL. Ey, oye, escríbeme. Tienes nivel para profe, Dios. No soy mucho de participar, la verdad, no me gusta. No, Tomás, la dio toda. Corazoncitos para Tomás. La dio toda, muy bien, muy bien. No, y yo Yo soy voto. recansón, yo la verdad lo último que me saqué 620 y lo recuperé solo con historia. Y lo peor es que ni siquiera preguntaron de historia. Mejor dicho, yo digo que Tomás debería dar clase. Ay.
¿Cuántos manitos alzadas para que das clase? No, no me regale, no me regale. No, ¿cuántas? Si llegamos a 100 manos alzadas, das clase. ¿Sí o no? No voten, no voten. Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano. 60. No, oigan, me Vamos, están vamos. regalando. No, 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 eso no alcanza. O sea, digo que 100, yo cumplo, pero solo si son 100. Listo. Van 77. 80. No, 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 no. 83. Vamos, despiértense los que no están en clase. Alcen la mano. Eso me pasa por metido. 93. 97. Vamos, 4 más. 98. 100. Listo, llegamos a 100. Bueno, yo doy la clase, no pasa nada. Soy muy bueno, tengo muchos libros de historia y pues tengo muy buen conocimiento, la verdad. Fue lo que más saqué cuando he presentado los dos exámenes, entonces tengo bastante para enseñar. Uy. Bueno, entonces ya tenemos otro profe de sociales. Y es que yo, por ejemplo, yo no les doy clase de sociales. La profe de sociales se llama Juanita, pero, pero ella tuvo un problema hoy. Sí. Y mañana también tienen clases de sociales en la tardecita, pero lo tienen con otra profe. No, pero ven, Tomás, dinos cuándo das clase porque no me embolates a los pelados. Dime. No me embolates a los pelados, dime cuándo das clases. No, yo ahorita te escribo, no pasa nada y revisamos, ¿vale? Epa. Listo, dale, muchas gracias. Entonces, bueno, después de esa super explicación, contratación está planeado. No, estuvo súper bien. Estuvo súper bien. Talentos ahí que van descubriendo. Bueno, entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir con una de las batallas que fueron parte de la Guerra de los 1000 días, ¿vale? Esta batalla fue en 1900. Esta batalla, yo recuerdo que en los libros algo que se mencionaba es que había tantos muertos que llegó un punto en el que el olor a sangre se sentía desde lejos. ¿Sí? Vamos a dar un poco de contexto sobre su ubicación. El lugar fue en los cerros de Palo Negro, por eso su nombre. Palo Negro es cerca de Bucaramanga, ¿sí? Cerca Santander y así. Fue 15 días de combate ininterrumpido, ¿sí? Del 11 de mayo al 26 de mayo de 1900. Entonces, en serio, fueron 15 días sin parar. Fue una de las guerras, o sea, más trincheras. Los soldados peleaban cuerpo a cuerpo en condiciones realmente infrahumanas. La falta de recursos era increíble, no había agua, la comida pues era escasa, el calor de la zona era pues sofocante. Imagínense la higiene al haber tantos cadáveres, los cadáveres se acumulaban en el campo de batalla, no eran enterrados, pues debido a la intensidad de la batalla. Eso pues dio raíz a distintas pestes y a un olor, imagínense el olor, o sea, con el calor. Ajá, esa es la de 100 años de soledad. Muy bien. Sí, la respuesta era la B.
Entonces, esta batalla fue entre las bandas, entre los élites tradicionales. Ya sabemos que está el liberal y el conservador. En este caso, bueno, yo no sé, Tomás, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? No sé si ya has leído de esta batalla, pero yo me acuerdo que cuando yo estudiaba esto, para mí, yo siento que los conservadores, bueno, ganaron obviamente, pero siento que ellos tenían mucha ventaja por lo del tema de que tenían mejores armas, tenían pues un control mejor de suministros, tenían una ventaja en defensa en comparación a los liberales, que pues era un ejército valiente, pero había mucha desorganización, habían peleas internas, que pues eso es lo que no favorece a un equipo. Yo me acuerdo mucho que en el libro mencionaban una pelea muy fuerte que hubo entre Rafael Uribe, si no estoy mal, Uribe, y creo que Benjamín Herrera. Sí, es muy posible, muy posible. De hecho, En- es muy irónico, Rafael Uribe creo que murió en el Congreso. Creo que sí. allá tienen su lápida súper bonita. Y pues Ujú. acotando algo referente a lo que dijiste, creo que es muy importante decir esto. Y eso se lo escuchó a un historiador y quisiera dejárselo a todos. Cuando ustedes vayan a responder el examen de la UNAL, tengan en cuenta de que ustedes no les califican lo conservadores o liberales que sean. A ustedes les califican matices. Hay que matizar esa perspectiva y hay que saber cómo matizarla. Por ejemplo, ella preguntó si los conservadores eran más fuertes o los liberales. Hay que entender el detalle de matizar, porque si ustedes creen que eso es equivocado o se equivoquen, eso quiere decir que ustedes se están matizando hacia un lado y van a perder el examen si les llegan a preguntar eso. Entonces, hay que saber matizar. En una guerra hay matices y esas matices hay que entenderlas. Por ejemplo, de esta guerra surgieron otros detalles que fueron guerrilleros posteriormente. No sé si ustedes sabían, pero el principal fundador de las FARC o del Quintín Lame pelearon en esta guerra. Entonces, ustedes no pueden matizar eso. Y es muy irónico porque esos mismos que eran conservadores terminaron liberales. Entonces, matícenlo, matícenlo. O sea, no digan, ah, es que yo soy de izquierda, ah, es que yo soy de derecha. No, matices, matices es mirar el plano negro y pintarlo como debe ser, no con sus sesgos ideológicos, porque es que el examen no les va a calificar eso. Y la pregunta de ella, que si eran más conservadores, eran 1000 veces más conservadores. Ellos tenían el poder del Estado, ellos tenían el poder de los otros países, los liberales estaban jodidos, en resumen. Oye, una pregunta. Dinos. Sobre lo de matizar es como no ir para ningún lado, sí, como que estar central. Sí, tomar las mejores decisiones, porque al matizar tú cometes un grave error y es creer que todo el colectivo va hacia tu razón o tu ideología, y en el examen se ve bastante esa idea. Es complicado y es muy difícil de lograr esa forma de matizar, pero sí es muy necesario, es muy necesario. Y no tanto el sentido de neutro, sino matizar, aprender a pensar en el sistema que tú necesitas para poder responder, que me ha sucedido bastante en exámenes. Sí, sí, sí. Yo también opino mucho, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que está mencionando Tomás. En este tipo de exámenes, independientemente tanto sea el ITFES o sea aquí el examen de la Universidad Nacional, tengan el pensamiento lo más racional posible, ¿sí? Por eso es que les digo, en esta batalla hay una diferencia de poder, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso hipotético de que ustedes les hagan esa pregunta de quién tenía mayor ventaja, es cuestión de analizar. Exacto, lo que dice Angie, totalmente. Responder respecto a lo que a ustedes les está diciendo. Es decir, dejen de lado un poquito su opinión personal, dejen un poquito de lado su opinión personal y enfóquense en lo que les está tratando de decir el texto, ¿vale? Bueno, les voy a poner, por ejemplo, contar una anécdota mientras Gigi responde. Y es el hecho de que, por ejemplo, yo hace unos años me obsesioné con la época de la violencia. Yo dije, vamos a leernos algo de la UNAL. Pero yo soy de eso, yo soy de esos que se leen algo de matemáticas o de algo de historia de la UNAL. Me encontré con un profesor de la UNAL que se llamaba Borja, que escribió sobre sus antepasados, o sea, su tatarabuelo, sobre la violencia. Y en el libro él es muy extremadamente liberal.
y cuenta la historia de la violencia, o sea, según la historia de sus familiares. Por ejemplo, teniendo en cuenta de que el examen lo generan profesores de la UNAL, hay que tener en cuenta esas ideologías. En el ICFES, yo diría que hay que matizar muchísimo más, o sea, ser 100% neutro, pero en el de la UNAL es mucho más crítico, o sea, es que ustedes tengan ese pensamiento crítico a mí. Libros que les recomiendo que se lean, importante, 100 años de soledad, aunque no me agrade Gao, y La vorágine. Partan desde eso. Si ustedes se leen esos dos libros, créanme que suben unos 3 punticos como mínimo. 100 años de soledad y el otro, ¿cuál era? Qué pena. La vorágine. No creo que les alcance para leerse 100 años de soledad, pero al menos La vorágine. De hecho, hay una pregunta sobre La vorágine en el examen de la nacional que yo la analicé. Importante que se lo lean. No tanto porque les vaya a salir, sino para que ustedes generen ese pensamiento crítico de qué fue lo que pasó hace 100 años. ¿Por qué llegamos a esto? Si no se quieren leer el libro, porque creo que tiene 200 páginas y adicionalmente está escrito con ciertos vocablos antiguos que son súper fastidiosos, véanse la película del abrazo de la serpiente. Es una película que dura 2 horas y les va a enseñar exactamente lo mismo que La vorágine, pero en un contexto más moderno. ¿Listo? Ese es mi consejo. Y yo tengo una pregunta. ¿Se podría decir que sociales es una de las materias más complicadas del examen por lo variadas que pueden ser las preguntas? Pues hay que entender, digamos, los porcentajes. Él diría que la más difícil depende de esos conocimientos. La que más da siempre va a ser análisis textual. O sea, si ustedes son buenos leyendo, pasan. La segunda que más da es matemáticas y la tercera es sociales. Entonces son tres puntualidades que son muy buenas de llevar. Digamos que en la perspectiva de ciencias naturales es muchísimo más conocimiento. Entonces, para mí la más difícil, ciencias naturales, porque les van a preguntar biología, química y física al mismo tiempo. Y son como 20 preguntas. O sea, imagínense todo lo que les tienen que preguntar. La verdad, esa es la que a mí más dura me da, pero sociales es importante, diría que es la tercera más importante. Mi consejo, todas refuércenlas, pero siempre refuercen una más que todas. O sea, tienen que ser buenos en todas, dependiendo del puntaje que busquen, ¿no? Por ejemplo, yo voy para mecatrónica, son 750, 790, para poder pasar en el siguiente corte. En este creo que baja como 60. Pero evidentemente lo recomendable es enfocar todas. Sí, sí, sí. Lo mejor que pueden hacer ahí es que le den mucho, mucho, mucho refuerzo a un área, sí, que la saquen altísima. Y lo de la lectura, créanme que todo el examen y en general la mayoría de exámenes es saber leer. Una pregunta, ¿la vorágine es el de la industria cauchera? Así es. Listo, Tomás, creo que te están haciendo preguntitas, una preguntita personal por el chat y ahí seguimos. No, Gigi, da la clase, yo después Ok, respondo esas ok. preguntas. Pero en conclusión, sí, Tomás va a presentar el examen ya. Y nos dijiste que 2 veces, ¿sí? Sí, ya 2 veces y pues, esta va a ser la tercera. Pero ya quiero que sea la vencida, ya estoy muy cansado de La esa vaina. tercera y la vencida, epa. Bueno, entonces ya para darle cierre, o bueno, normalmente nos damos cuenta que hay ciertos eventos que se caracterizan por dar inicio o dar fin a algún evento histórico. En este caso, el Tratado de Wisconsin marcó el fin de la Guerra de los Mil Días, ¿vale? Aquí hay que entender de que no solo es un papel firmado, sino que es el símbolo del agotamiento prácticamente nacional del agotamiento nacional y como la creciente influencia que Estados Unidos estaba teniendo en asuntos internos. Aquí cositas a tener en cuenta. Aquí hay mucha como intervención por parte de Estados Unidos. De hecho, ahorita nos metemos con un tema bastante frágil, que es lo del tema de la pérdida de Panamá. Entonces, algo también que deben recalcar bastante es que
después de toda esta guerra, el país quedó tan débil que ha sido el por qué nos dejamos, entre comillas, robar. Bueno, ya no tenemos a Panamá. Por consecuencia a tanta guerra que hubo, que todo quedó súper débil, la economía, que ahorita una chica lo mencionó, eh, Panamá salió del chat, pero algo importante es que esta separación de Panamá generó una unión nacional, ¿sí? Porque se dieron cuenta de, hey, parce, nos están quitando territorio, ¿sí? Entonces, la separación de Panamá, recuerden que fue el 3 de noviembre de 1903, ¿sí? No, no fue como un evento aislado, sino que sería prácticamente como haciendo analogía a Gao, como la crónica de una muerte anunciada. Esto es el resultado de 3 factores. Uno, el abandono estatal. 2, pues principalmente la guerra de los 1000 días. Y 3, el interés constante de Estados Unidos. Entonces, digamos que aquí pasaron muchas falencias, diría yo, principalmente lo que les mencioné, de que el país quedó muy inestable, pero habían también otros factores, entre esos yo me acuerdo que leía que pues era un departamento pues era uno de los más distantes a su capital y que no tenía carreteras aún. Entonces, digamos que las decisiones como que no había como una especie de conexión ahí, ¿sí? También es que fue uno de los campos de batalla más duros y que pues al terminar la guerra, Panamá ya estaba devastada, ¿sí? Ya digamos que la población de esa zona sentía que prácticamente Colombia simplemente le traía problemas. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Listo, ok. Entonces, estábamos hablando de como que todo estaba súper mal, entre eso la economía. Y ahí es cuando llega el café. Esperen. Y es cuando prácticamente el café es una de las cosas que más salva pues la economía, la infraestructura, gran parte de las cosas. Digamos que se empezó o sea, ya después de la pérdida de Panamá y el fin de la guerra, pues Colombia entró como en esa necesidad de reconstrucción, como lo que les mencioné, ya se generó como esa necesidad de una unión nacional, ¿sí? Como de, hey, ya perdimos Panamá, hemos perdido mucho, no más, vamos a unirnos y ver cómo salimos pues adelante. Sí, aquí Colombia entra en un periodo de pues, reconstrucción. Este periodo se llama como hegemonía, bueno, les debo el nombrecito, pero recuerdo mucho que era entre 1900 y 1930, ¿vale? Entonces, aquí el café dejó de ser como un cultivo X y pasa a ser el motor absoluto del país, ¿vale? Entonces, algo importante a recalcar es que el café no solo trajo dinero, sino que adicional, pues dibujó el mapa social y político de la, pues, Colombia moderna. Entonces, antes del café, pues el poder estaba como en las tierras de las élites de las que les mencioné, como lo del Cauca, lo de pues la sabana de Bogotá. Entonces, pues empezaron a
colonizar un poquito más todo lo de Antioquia, pues los campesinos migraron hacia el sur, se fueron más hacia el Caldas, hacia Risaralda, ¿qué más queda en el sur? El Quindío, el norte del Tolima, y bueno, esa zona. Ya el eje cafetero ahí tendría una fuerza increíble. Y entonces se empezó a necesitar que el café se empezara a vender en otros países. Entonces ahí empieza a surgir una necesidad de que se pueda transportar. Ahí es donde se construyen los trenes para así poder exportar todo esto del café. Estas vías férreas hasta hace poquito se están recuperando. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre pues una de las constituciones más importantes y bueno, la vigente. Vamos para la Constitución de 1991. Aquí ya cambiamos de ser un Estado de Derecho a ser un Estado Social de Derecho. Esta Constitución nace a raíz de que hace mucho no se modificaba una Constitución. Dime. Bueno, mi amor, voy a comer. Chao, Eli. Vemos necesidades, o bueno, la crisis en la que está enfrentando ese país, como el narcotráfico, la falta de derechos humanos y pues el movimiento de la séptima papeleta. Entonces, gracias a esta nueva constitución, la de 1991, tenemos pues la creación de la tutela, la Corte Constitucional, la Fiscalía y el reconocimiento de Colombia como una nación pluriétnica y multicultural. ¿Vale? Entonces, conclusión de la Constitución del 91 es que sabemos que Colombia estaba pasando por una crisis terminal por lo del narcoterrorismo, que ya vamos a tener una clase enfocada a todo lo que pasó entre los 70s y los 80s, que fue como lo más fuerte en todo lo relacionado con el narcoterrorismo. Y no sé si sepan lo del movimiento de la séptima papeleta, pero así, aún como mencionándolo por encimita, es que en las elecciones de 1990, un movimiento estudiantil, pues impulsó un voto extra, que era como no oficial, para pedir una asamblea constituyente. Entonces, imagínense el apoyo que tuvo, que pues el gobierno tuvo que legalizar. Ay, espérate, no he leído el chat. Listo, ok. Entonces, a diferencia, bueno, algo también que me gustaría recalcar de esta constitución es que a diferencia de otras constituciones que, si ustedes se dan cuenta, si ustedes comparan, las otras constituciones siempre se les veía un poco de inclinación hacia un partido ganador. Esta constitución es más pluralista, ¿sí? Inclusive participó pues el M-19, el cual pues había renunciado a las armas un año antes, en 1990. Se tuvo en cuenta, como se mencionaron en los logros, se tuvieron en cuenta representantes indígenas, comunidades negras, la iglesia cristiana y todos los partidos políticos, ¿sí? Es decir, ahorita se sentaron a hablar entre todos. Entonces, van a ser como, ay, no sé cómo decirlo. Bueno, dando como diferencias o bueno, los grandes cambios que hubo en el año que iniciamos el año en el que estamos cerrando, que es 1991, es que bueno, en cuanto al Estado, sabemos que el Estado, es decir, pasamos de un Estado de derecho a un Estado social de derecho. Entonces, vamos a hacer como los cambios que fueron en estos años. ¿En dónde comparten los documentos? En el Drive, ¿vale? Igual yo estas diapositivas se las envío ahorita.
En cuanto a la religión, saben que pues antes era un estado pues católico y ahora pues en esta constitución somos un estado laico, es decir, con libertad de cultos. Y antes también en cuanto a la democracia teníamos una democracia representativa, ahora tenemos una democracia participativa y ahora se incluyen los derechos fundamentales, los sociales y los colectivos. ¿Vale? Ahora tenemos más herramientas de protección ciudadana, entre esas pues está la acción de tutela y no se me viene otra a la mente. Esa, muchas gracias. Listo, entonces muchachos, creo que ya estamos hasta aquí. Hoy tenemos el quizzes. Sí, tenemos el quizzes, que no es tan largo, es cortico, pero todo se dejó en clase. Entonces, se los voy a compartir ya. No, no, antes yo pensé que no iba a poder. Y discúlpenme ahí cualquier cosita, es que mi sobrinita está por ahí. Y se los juro que me avisaron como a las 5, pero pues fue porque la profe tuvo un inconveniente y era eso, o cancelar la clase. Y es mejor que ustedes estudien un poquito. Esperen, les comparto el Kahoot. Ay, no, estaba súper nerviosa, pero ya estoy bien. No tuve palabras o términos para sacar el glosario. No, pues nada, no te preocupes, no hay ningún problema. Igual trata de indagar un poquito para que logres hacer el glosario. Y ahorita le subo esa tareita, ¿vale? No, les voy a hacer el quizzes. Deben hacer un glosario por los temas que vieron ahí. Gigi, ¿puedo hacer una pregunta? Listo, les voy a pasar el quizzes. Gigi, una pregunta. Gigi, creo que alguien te está hablando por el micrófono. Dime. Dime. Gigi, yo creo que alguien te está hablando por el micrófono. Hola. Hola Gigi, era yo. Oli, ¿cómo estás? Gigi, te iba a preguntar cuál era la manera como más fácil de aprenderme todos estos temas de sociales. Y pues de paso, si Tomás puede dar tips. Va. Sí, mientras se unen al Kahoot, Tomás, danos tus tips. Obsesionarte con algo, es así de simple. Creo que es lo más lógico. Pues mira, te
Te voy a dar un pequeño detalle. A mí la familia siempre me escondieron, digamos, la idea de quién carajos somos, ¿no? Pero yo decía, venga, existe la posibilidad de que tenga algo que ver con los indígenas o quiénes eran mis tatarabuelos, algo así. Y yo dije, bueno, no voy a parar hasta encontrarlo. Y me pongo a buscar, y ahí es donde uno se empieza a dar cuenta de una gran cantidad de cosas. Empieza a entender índices geográficos, índices políticos, índices históricos. Se empieza a dar cuenta por qué es que tu familia vive en tal lugar, porque había tal pobreza, porque hay guerra en ese lugar, porque son simples preguntas, son cosas así básicas. Cuando tú te haces esas preguntas, te obsesionas con algo y empiezas a aprender. Y ya, no es más, solo obsesionar. Es verdad lo que dice, realmente, o sea, no estoy tan familiarizada tanto con esto de sociales, pero sí me encanta mucho lo que es de como de España, eso sí me encanta obsesionarme tanto. Por ejemplo, cuando tú coges una obsesión, yo en esos momentos puedo decir que mi obsesión en este momento para la UNAL es análisis de imagen, es una de mis obsesiones más grandes del mundo, mejorándola día a día, pero eso es verdad, mejoren así, cojan una materia que a ustedes les interesen y van a ver que se obsesionan, por ejemplo, con sociales, no tanto, pero sí con la historia española, que todo eso de España, pero sí, sí. Oye, mira, ya que lo dices, te voy a decir la verdad referente a lo de España. Yo que analizo este examen, aparecen más cosas referentes a España que de Colombia. Tú vas a creer que chiste. Pero yo Eso, analicé durante 3 días este examen y en serio, casi todo es de España. Y hace 2 años, me apareció una pregunta directamente de España. Me acuerdo aún. sí, no, o sea, no te puedo dar tanto la razón, pero diría que sí es verdad, porque el año pasado yo respondí sociales fue al azar porque ya no me quedaba tiempo, pero eso es verdad, algunas cosas no están tan relacionadas en el examen con Colombia, sino con ya fuera, pero sí, sí es verdad. Oye, qué Bueno, no sé pena si se podrían interrumpirles a abrir los más dos. cupos para el Kahoot porque ya se llenaron. Dime. Que no sé si se pueden abrir más cupos para el Kahoot y hacer el quiz porque ya se llenaron. Déjame, estoy revisando. ¿Por qué no les deja ingresar? Dice que está lleno, Dice que ya se ven límites. Abajito dice que tiene el límite de participantes de máximo 11 personas. Y aparece la opción para actualizar. A ver, déjenme intento otra vez. Veamos a ver si se puede conectar. Ahora me dice que ya finalizó. No, pero inténtenlo con el nuevo.
Tampoco dejó ingresar. Oh, madre. Tampoco. No, entonces les voy a hacer las preguntitas aquí y se las dejo como encuesta. Bueno. No. O más bien se los dejo de taller. Se los dejo de taller y se los subo al Classroom. Sí, más bien. Listo, chicos. Entonces, nada, que descansen. Muchísimas gracias por estar. Y Gigi, nada, nos vemos mañana. ¿vas a dejar Dime. el quizzes como taller? Sí, señora. Ok, gracias. Gigi, una pregunta. Dime. ¿El glosario por dónde lo tenemos que subir o...? Lo deben subir por el Classroom. Dale, muchas gracias. Listo, vale. Muchísimas gracias a ustedes. Mañana tienen clasecitas también de sociales. Pero pues ahí sí ya están con su profe. Ay, Gigi, una Entonces última nada, cosa. niñas. Habías dicho una vuelta que era como el apadrinamiento o el grupo de gallinero. ¿Cómo era eso? Que al final no hablamos. Ok, listo. Sí, ahora sí, si tienen dudas sobre el curso, es el momento. Pero entonces déjenme quito la grabación. Sí, ¿nos Entonces, puedes ayudar, porfa? Es mi primer eso día sí. y quisiera saber cómo se maneja. Listo, que muchísimas gracias a ustedes, son bellos. Entonces,